Dice la escritura 9:43 del libro de los Hechos: aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahí termina Hechos capítulo 9. ¿Por qué yo lo quiero enlazar? Porque tiene que ver, hermano, la ciudad de Jope, donde se encontraba Pedro, para el capítulo 10, donde lo vamos a ver en este momento. Vámonos al capítulo 10. Versículo 1. ¿Lo tienen? Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Mire qué interesante. Mire las características: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ¿qué? Y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres, ¿a dónde? A Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahí incline su rostro y dígale: Señor, enséñame a través de la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú en esta preciosa hora enseñándonos, dirigiéndonos, guiándonos, que esta palabra pueda ser de mucha bendición para cada uno de mis hermanos. Padre, glorifícate, abre nuestro entendimiento, porque queremos, Señor, aprender de tu palabra cada día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios fuerte? Cesarea quedaba, dice algunos libros de historia, que Cesarea quedaba a 51 kilómetros entre Cesarea y Jope. Cesarea en esa época era un lugar muy importante que tenían dominado, hermano, los romanos en ese momento. Era un puerto muy importante. Pero lo que quiero hacer énfasis en este capítulo 10 es cómo realmente Dios trata con las personas, y cómo, hermano, el Espíritu Santo juega un papel tan importante, pero tan importante en la vida de cada persona que ahora conocemos al Señor. Usted está aquí, yo estoy aquí, simple y sencillamente, hermano, porque un día el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos reveló realmente a Dios en nuestra vida, y nos hizo, hermano, entender nuestro pecado. A su nombre. Ahora es importante mencionar esto. En el versículo 1 habla y menciona de un hombre llamado, hermano, Cornelio. Cornelio era un centurión. La palabra centurión viene de 100, es decir, que este Cornelio tenía 100 hombres bajo su mando. ¿Me estoy explicando? Era un hombre, hermano, un oficial, cual tenía 100 personas bajo su cargo. Entonces, dice que este personaje tenía ciertas características importantes que hay que recalcar, y que la palabra de Dios no las deja, hermano, a un lado. Dice, era de la compañía que se llamaba la italiana, versículo 2. Y dice: temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo
y oraba a Dios siempre. Mire qué interesante, porque era un oficial. Era un hombre que tenía personas bajo su cargo. Sin embargo, había reconocido, hermano, algo muy importante. Se había dado cuenta que no se podía estar, hermano, desconectado de Dios. ¿Me estoy explicando? No podía, hermano, dejar a un lado a Dios. A través de la historia, por ejemplo, en el libro de San Lucas, habla de otro centurión que había creído a Dios. Y en este capítulo 10 es importante saberlo, porque son tres personas, por decirlo de esta manera, que a través del capítulo 8, el capítulo 9 y hoy el capítulo 10, tres conversiones que se vuelven importantes en el libro de los Hechos. El primero, recuerda usted que fue aquel etíope eunuco, se recuerda en el capítulo 8. El segundo, donde hace énfasis de esa conversión, fue cuando Saulo de Tarso recibe a Jesús y aparece la conversión de Saulo de Tarso. Y en este capítulo 10 también aparece, hermano, la conversión de este hombre. Mire qué interesante, porque aquí hay algo importante que aprender. ¿Cuáles eran las tres características importantes que este hombre tenía? Según lo que hemos leído. Una, temeroso de Dios. Es decir, que este hombre había entrado en el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Era un hombre sabio. Todo hombre que camina bajo el temor de Dios, hermano, es un hombre sabio. Camina bajo ese temor, camina bajo sabiduría. Tenía temor de Dios. Dos, dice que hacía mucha limosna. Es decir, era una persona dadivosa, no era codo, no era tacaño. ¿Me explico? Y luego el 3, otra característica importante, que oraba a Dios siempre. Pareciera que en este momento, dame el tercer versículo. Pareciera que cuando uno lee esto, hermano, uno puede decir, era muy buena persona, buscaba a Dios, oraba a Dios. Son las características que tiene que tener un creyente, un cristiano, un nacido de nuevo. Amén. ¿Cuántos temen a Dios aquí? El temor que está hablando aquí es un temor de reverencia, ¿verdad? No es un temor, tengo miedo de acercarme a Dios. Eso no es correcto, sino un temor que sabe que a donde quiera que uno va, Dios está ahí. Si uno no puede pecar porque sabe que Dios está ahí. Amén. Ahora, temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, que este hombre había transmitido el temor a Dios a sus hijos. Había discipulado a sus hijos. Era, hermano, dadivoso, era buena gente, pues, por decirlo de esta manera. Al que podía, le ayudaba. O sea, este hombre era del buen samaritano. Amén. Usted puede, cuando puede ayudar a alguien, usted lo ayuda, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, dice que oraba a Dios siempre. Y yo quiero aprovechar, hermano, no hemos terminado 30-31, porque Cristo no ha venido. Pregúntenle al que está al lado, ¿estás orando? Dígale. ¿Por cuánto va ya? Ya comenzó por 30 y vamos por 90. 30 minutos de oración. El que pregunta qué es, pastor, ¿y eso qué es? 30 minutos de oración, 30 minutos de lectura, los 30 días del mes. Seguimos. Yo sé que si usted ha comenzado a orar, no solamente ora 30 minutos. Yo no sé qué me pasó el día lunes. Yo vine a orar por la mañana. Por cierto, estamos orando los lunes a las 5 de la mañana y los miércoles también a las 5 de la mañana. Yo no sé qué me pasó el lunes, pero vine a orar en la mañana
Y cuando ya vine a abrir los ojos, ya habían dicho amén. No sé si me dormí o me metí tanto en la oración. Pero solo me quedé en venga tu reino. Dígale al que está al lado suyo, si tú vives aquí cerca, venite a las 5 de la mañana, te estamos esperando, dígale. Los miércoles. A su nombre. Ahora, mire qué interesante. Dice que este hombre tenía estas características, versículo 2, oraba a Dios siempre. Mire que tenía, versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Uno, ¿por qué estoy haciendo énfasis? Ya le voy a decir por qué. Uno, en otras palabras, Cornelio era una persona buena gente. ¿Sí o no? Entonces quiero decirle, aún hasta la gente, buena gente, necesita tener a Cristo en su corazón. No es solamente porque yo oro significa que yo estoy completo. No es solamente porque yo hago obra significa que yo estoy completo. No solamente, hermano, porque yo no le hago daño a la gente significa que estoy completo. La persona, cualquier persona, hermano, común y corriente en cualquier parte del mundo, hermano, vaya a una iglesia o no vaya a una iglesia, cada persona para ser salvo necesita tener a Cristo en su corazón. Puede ser muy buena persona, pero ser buena persona no es suficiente para poder entrar al cielo. Para entrar al cielo se necesita un día levantar nuestra mano, recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, porque es de la única forma como se puede hacer salvo. Amén. A su nombre. No es solamente ser una buena persona, no basta solamente con decir, es que esa persona no le hace daño a nadie. No basta con eso, porque si buscamos las características, hermano, de Cornelio, verdaderamente Cornelio se comportaba mejor que nosotros. Aló. Andaba bajo el temor a Dios, es decir, era una persona justa, era una persona correcta. A su nombre. Pero no le alcanzaba, hermano, el ser buena gente o que las demás personas dijeran, qué linda persona es este don Cornelio. No le alcanzaba. A ninguno de nosotros nos alcanzará. A ningún hombre le alcanzará, por muy buena persona que sea, hermano amado, le alcanzará para poder entrar al reino de los cielos. Porque a Dios, hermano amado, el Dios diseñó una tan sola forma. Por eso Jesús dijo, no hay otro nombre bajo el cielo, hermano amado, por el cual se puede entrar al cielo, sino solamente por medio de Jesucristo. A su nombre. Ahora, es importante esto, y con respeto voy a decirlo. Usted puede ser visita de la iglesia, usted puede ir a cualquier congregación y usted puede hacer muchas cosas buenas, hermano amado, hablando humanamente, pero si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, de nada le va a servir. Ahora hágame un favor, dígale al que está al lado suyo, ¿ya aceptaste a Jesús como tu Salvador personal? Porque para ser salvo se necesita recibir a Cristo en el corazón. Ojo, no está hablando, hermano amado, que aceptes una congregación
o una religión. Está hablando de aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. A su nombre. Ahora, mire qué interesante. Oraba, hacía limosna, era buena gente, temeroso de Dios, tenía visiones. Yo le aseguro que nosotros nunca, algunos de los que están aquí nunca han tenido una visión. Algunos sí, otros no. Llegó un ángel a visitarlo. Miren la experiencia, pues. Llega un ángel a visitarlo y le da instrucciones. Aquí hay algo bien importante porque quiero detenerme. Los ángeles se sujetan a Cristo. ¿Me explico? Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado en algunos movimientos que se puedan dar, porque hay visitaciones angelicales que aún, hermano amado, están vigentes. El asunto es que de alguna manera la iglesia ha perdido esas manifestaciones, pero no significa que no se den manifestaciones de ángeles. ¿Me estoy explicando? Ahora, lo que tiene que tener mucho cuidado uno es qué mensaje están dando los ángeles. Porque mire qué interesante, para ese ángel o para Dios hubiera sido fácil mandar al ángel y decir arrodíllate y ahí acepta a Jesús. Ahí con el ángel lo hubiera hecho. Pero el diseño del evangelio de salvación que Dios diseñó es que este evangelio, hermano, es transmitido a través de los hombres. ¿Por qué no de los ángeles? Porque los ángeles, hermano amado, que son mensajeros del Señor, nunca han podido experimentar cuál es la misericordia de Dios, porque ellos nunca le han fallado, pero un hombre sí. No sé si me estoy explicando. Entonces el diseño es que a través de los hombres, hermano amado, se pasa el mensaje de salvación. Por eso que en Gálatas habla, el apóstol Pablo habla en Gálatas, dice, si un ángel del cielo descendiera y te anunciara otro evangelio, este sea anatema. ¿Qué significa? Que quiere decir maldito. Entonces ni un ángel que se manifieste en esta tierra te va a traer otro evangelio que no sea el de Jesucristo. No sé si me ha captado lo que estoy tratando de decir. Porque así es el diseño. A Cornelio se le aparece un ángel, pero el ángel le da las órdenes, hermano, que el Padre le había dado, y le dice, ve y manda a llamar a Pedro, que tiene por sobrenombre, a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta el apodo se sabe el Señor. ¿Me estoy explicando? Y lo manda a llamar. Dame el otro versículo. Y le dice, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. A su nombre. Mire qué interesante. Siguiente versículo, busquen. ¿Qué versículo es? 6. Esta esposa le dio el lugar. Mire que Dios no es complicado, hermano. Esta esposa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Y dice el versículo 8, el 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo
Y tuvo, ¿qué dice? Gran hambre. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15. Volvió la voz a él en segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Yo quiero decirle algo bien importante aquí. Cuando se trata de las cosas del espíritu, jamás las cosas del espíritu te van a dejar, hermano, pensativo, o te van a dejar con problemas. Todo, siempre habrá algo que va a encajar. Mire qué interesante esto. Y voy a tratar de parar un momento. ¿Se acuerda usted, para poner otro ejemplo, se acuerda usted cuando Saulo estaba orando? El Espíritu Santo le dijo a Saulo, cuando recién va a venir un hombre llamado Ananías y va a poner las manos sobre ti. ¿Se acuerda? Por otro lado estaba Ananías y el Señor le dice: ve a orar por uno llamado Saulo, vas a poner las manos sobre él. ¿Me estoy explicando? Uno por un lado recibiendo lo que Dios estaba hablando, y por el otro lado el otro estaba también recibiendo la misma conexión. ¿Me explico? Ahora, Cornelio le había dado el mensaje, el ángel, y había mandado a llamar, hermano, a Pedro. Pero también el Espíritu Santo estaba trabajando en Pedro, mostrándole que tenía que comer de todos esos tipos de animales que no eran comunes para los judíos comer. Porque en Levíticos capítulo 11 habla sobre todas las prohibiciones de qué tipo de animales no podían comer. Entonces, como Pedro era, hermano, un judío, él estaba apegado a lo que había aprendido, a no comer cualquier tipo de animal. Pero el Señor, que tenía un plan especial, significaba esos lienzos que venía bajando del cielo, que venían animales de todo tipo de animales, como estamos hablando de los animales que ellos no comían: conejo, garrobo, los que tienen pezuña, venían ahí en ese lienzo. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, levántate, come. Y Pedro le dice: no, Señor, ninguna cosa inmunda he comido yo. Pedro está ubicado. Pero luego le dice en el versículo 15: Señor, no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Qué era lo que realmente le quería dar a entender el Señor a Pedro? Es que era el momento donde el evangelio se había predicado solamente, hermano, a nivel de los judíos. Me estoy explicando. Pero como la promesa era de Hechos capítulo 1 versículo 8, que serían testigos en Judea, en Samaria, ya habían predicado en Judea, ya habían predicado en Samaria. ¿Se acuerda que Felipe predicó en Samaria? Ahora faltaba hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué era lo que querían dar a entender en eso? Es que faltaban los gentiles. Faltaba, hermano amado, que el evangelio, si ya había sido predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, faltaba lo último de la tierra. Pero como para
para los judíos, nosotros los gentiles éramos inmundos, éramos como perrillos. Me estoy explicando. El evangelio, hermano, en su mente, en la mente de los judíos, en la mente de los apóstoles, el evangelio solamente era para los judíos. Pero el Señor no solamente vino a morir por Israel, el Señor vino a morir por toda la humanidad, sino que por eso la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora había que usar a alguien, había que usar a un hombre determinado, hermano, para poder llevar el evangelio de salvación a los gentiles. Y el Señor escoge a Cornelio para que esa sea la puerta. Yo le voy a llamar así. En la casa de Cornelio se abrió la puerta para que el evangelio entrara hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dan un gloria a Dios fuerte? En la casa de Cornelio, hay un coro que me gusta: en la casa de Cornelio el fuego se encendió, todos hablaron lenguas. ¿Y qué dice? Y el diablo se corrió. ¿Me explico? Entonces, fue en la casa de Cornelio donde se predica el evangelio a los gentiles por primera vez. Y Dios utiliza, hermano, a un hombre llamado Pedro para que se dé la apertura. Y mire que Pedro no era fácil. Pedro era un hombre, hermano, usted sabe, de esos hombres llenos del poder del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo era una persona testaruda. ¿Me explico? Pedro era de los que decía: aquí me voy, y ahí se iba. Un día le dijo el Señor: si tú eres, haz que yo camine. Y caminó sobre el mar. A su nombre. Así que este Pedro, hermano, hace el movimiento. Dios le da la revelación que coma todo ese tipo de animales inmundos, porque lo que el Señor le estaba mostrando era que Él lo iba a usar para que el evangelio llegara a los gentiles. Versículo 16. Estoy viendo mejor sin lentes que con lentes. Gloria a Dios. Y esto fue hecho por 3 veces. Y el vaso volvía a ser recogido en el cielo. El lienzo, quiere decir en la otra versión. Dame el otro versículo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Versículo 18. Llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Qué bonito, ¿verdad? Versículo 19. Y estando Pedro pensando, mire qué lindo, pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. O sea, era una dimensión que estos hombres vivían del Espíritu, hermano, que el Espíritu Santo les hablaba. Amén. Hermano, esa misma dimensión no se ha terminado, está con nosotros. El asunto es que nosotros nos desconectamos. Si yo le contara tantas experiencias que yo he tenido con el Espíritu Santo, aún en el trabajo, habían momentos que el Espíritu Santo me decía: ya no apretes ese perno, me decía. Y venía yo, creía que eran mis propios pensamientos, y venía yo y lo apretaba más, lo quebraba. Por no obedecer. No te vayas por ese lugar. Y viene uno de necio, se va por ese lugar, a fracasar va. Porque a veces pensamos que son puros sentimientos o pensamientos nuestros. Pero ¿qué sabes tú? Que el Espíritu Santo hoy quizás te habló y hoy mismo te dijo: no hagas esto. Le obedeciste al Espíritu Santo y te salió bien las cosas. Pedro estaba pensando en lo que estaba sucediendo. En ese momento dice que el Espíritu Santo le dice: te buscan 3 hombres. ¿A cuántos había mandado Cornelio? A 3. Sigamos.
Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué lindo. No dudes, levántate, ve con ellos. Eran gentiles. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios. Miren lo que le están diciendo los criados. Varón justo, temeroso de Dios, que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. El evangelio es comunicado a través de los hombres. Amén. No me vaya a venir diciendo: mire, pastor, es que descendió una nave espacial y ahí me dijo que yo me tengo que subir en esa. No, esos son cuentos. ¿Me explico? Versículo 23. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 24. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado. Me gusta este versículo, es especial para los anfitriones de las células, para los líderes. Mire qué interesante. Aquí se mira, hermano, una célula en una casa de un hombre. ¿A quiénes invitó? A sus amigos. En la versión 1960 dice: y invitó a sus amigos más íntimos y a sus familiares. Eso se hace en una célula. Se invitan a los amigos y a los familiares y a los enemigos. ¿Me explico? Porque como a veces dicen que no tienen amigos, han de tener enemigos. Versículo 25. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Este era lo que Cornelio hizo. Pero miren lo que le contesta Pedro. Pedro le dice, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre igual que tú. Porque Pedro sabía, hermano, que al único que se debe de adorar es al Dios de los cielos. A ningún hombre, me estoy explicando, ningún hombre. Todos los hombres merecemos respeto, ¿verdad? Usted merece respeto, yo merezco respeto, pero una cosa es respetar y otra cosa es que se haga culto, que se haga adoración a través de un hombre. ¿Me estoy explicando? Entonces usted va a entender lo que voy a decir. Entonces, si Pedro hubiese sido el primero, él no hubiera dejado. Ahora hay hombres que quieren que les besen el anillo, ¿verdad? Que le hagan reverencia. Y toda la gente va y le besa el anillo. No. A la gente se respeta. A los hombres de Dios se respetan, se admiran, pero nunca se adoran, hermano. El único que se merece adoración se llama Jesucristo. A su nombre. Versículo 26, 28. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y le dijo: vosotros sabéis que es abominable. Mire la entrada. Mire la entrada que hace Pedro, hermano. Versículo 28. Mira qué gran entrada.
Este Pedro no era tan ético. Vosotros sabéis, le quiso decir así, miren, ustedes saben lo abominable que es para un judío entrar a la casa de un gentil. Aleluya. ¿Cómo hubiera entrado usted ahí? Versículo ¿qué? 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Ahí es donde yo tomé este versículo que yo tomé, que cuando él mira aquella visión de los animales inmundos, es que Dios le estaba diciendo a Cornelio que no llamara inmundo ni común lo que Dios había santificado, pero estaba refiriéndose a los hombres. Mire, ahí está el versículo bíblico. ¿Cuál es ese? ¿Cuál versículo es? El 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acerca a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Mire que Cornelio ayunaba. Pregúntele al hermano que está al lado. ¿Hace cuánto no ayunas, hermano? Mire, no era creyente, no era evangélico, no había aceptado todavía a Cristo, pero ya ayunaba, oraba, ayunaba, tenía temor a Dios, hermano, y era una persona dadivosa, igual que usted. Amén. No, yo veo que aquí ustedes tienen esa característica. Amén. ¿O no ayuna usted? Vaya. ¿Ora usted sí o no? Vaya. No es tacaño usted, ¿verdad? Menos amén, y como que acepta que es tacaño. Así que todo espíritu de tacañería se va en el nombre de Jesús de este lugar. Todo estaba diciendo amén. Pero cuando ya dije de tacaño, codo, si nos están viendo en otro lugar y dicen, ¿qué es eso de tacaño? Es una persona coda, agarrada, que no le gusta dar nada. Pero aquí hay gente dadivosa. Amén, hermanos. Amén. Por eso nos llamamos el buen samaritano, porque cuando hay una necesidad le ayudamos a las personas. Amén. Entonces dice que él se encontraba ayunando. Le estaba explicando a Pedro que se encontraba ayunando. Y era la hora 9 mientras oraba en mi casa. Y vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración han sido oídas y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Mire, aquí hay algo bien importante. Hermano, cada ofrenda, cada diezmo, cada semilla que sembramos en el reino de Dios, Dios lo toma muy en cuenta. ¿Estoy explicando? Dios lo lleva anotadito. ¿Versículo qué? Y mandó a llamar. Pero ya me voy a centrar porque le estaba contando la historia, lo que usted ya sabe, a Pedro. Entonces dice el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que habían ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esta dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren reciban el perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaba que se quedase algunos días. Mire, hermano amado, qué linda esta historia. En el primer culto de los gentiles fue derramado el Espíritu Santo, y esa gente comenzó a hablar en lengua. Estaba el Señor sellando la iglesia, hermano amado, de los gentiles. Voy a decirte algo: aunque Pablo fue llamado para que fuese el apóstol de los gentiles, pero quien abrió la brecha, hermano, para que el evangelio se predicara a los gentiles fue Pedro. A su nombre. Cuando uno lee esto, hermano, no queda otra cosa más que poder decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, continúa haciendo la obra en mí. Continúa haciendo la obra en mí. Póngase de pie, por favor. Es importante recalcar esto. Yo no sé si usted ha oído a mucha gente que cuando uno comienza a platicar con ellos, a profundizar con ellos, mucha gente dice: no, pero yo no soy mala gente, yo soy buena gente. Fulano sí necesita de Dios porque él toma, él fuma, él anda en malos pasos. Hermano, aquí no se trata de quien anda en malos pasos y quien no anda en malos pasos. Aquí se trata del diseño de Dios. Aquí no se trata de tus pensamientos, ni de lo que te hayan enseñado, ni de lo que te hayan dicho. Y aquí no se trata de tradición, porque esto no es tradición. Esto es revelación de Dios. Y de la única forma como se puede hacer salvo es a través de Jesucristo. No hay una religión, porque el evangelio no es una religión. No es un rótulo de iglesia, porque los rótulos, hay cientos de rótulos, pero hay un Jesús, hay un Cristo, hay un Dios, que el que tiene a Dios en su corazón, ese es salvo. ¿Cómo lo recibimos? Fácil, levantando muchas veces nuestra mano. Es un acto de fe y haciendo esta oración: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador,
que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados. Entra a mi corazón. Recíbeme hoy como uno de tus hijos, como uno de tus hijas. Espíritu Santo, entra en mi vida. Ayúdame. Necesito de ti. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal de tu vida. Va a ser una diaconisa, va a recibir al Señor ella. Gloria a Dios. ¿Alguien no ha hecho esa oración alguna vez y desea hoy recibir a Cristo como su Salvador personal? Hoy es un buen momento para poderlo hacer. No se trata de ser buena gente, se trata de tener a Cristo en el corazón. ¿Habrá alguien? Dios bendiga. Un aplauso a Cristo en esta preciosa hora. ¿Habrá alguien más que desea hoy recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador personal? Hoy es un buen momento. O reconciliarse con Dios. Venga, Él está aquí. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Hay un manto de misericordia y un manto de perdón en esta tarde. ¿Habrá alguna persona que desea hoy aceptar a Jesús? Venga, Él está aquí. Él está aquí. Que hagan la oración, que repitan esa oración poderosa, sencilla, pero poderosa. Padre, gracias. Venga a los pies de Cristo hoy. Él está aquí con los brazos abiertos. Salimos del aire en este momento. Dios les bendiga a todos. ¿Habrá alguien hoy que desea recibir a Cristo? Hoy es un buen momento.